Vale, pues de mi trabajo os daré una parte. Es la vida, esto es una persecución, es una película, lo bonito es que lo pude vivir y que, bueno, pues narra ahí lo que hacía un niño, como en mi caso, pero bueno, es lejano. A veces tengo momentos dulces, a veces tengo momentos amargos, sobre todo porque veo, aunque son mi ficción, no son los colegas auténticos, pero me acuerdo de ellos porque digo, podrían estar conmigo aquí al día de hoy claro. y no haber terminado en el cementerio, como es el caso. En algún caso han acabado en la cárcel, pero años después en la cárcel también se han matado ellos porque la droga ha sido muy dura y muy mala. Muy mala. Pues mira, luego vamos a entrar nuevamente con el tema de Almería y lo tuyo, pero vamos a hacerle un guiño al cine fuera de lo que es Almería y nos vamos a ir a Alicante. Y allá, a comienzos de los años 60, se rodó una película que eran La Vuelta de los Siete Magníficos. Lo vemos y lo escuchamos. En 1966 se rodó en Alicante, El Regreso de los Siete Magníficos. Y estuvo Jules Briner. Y recuerdo que tuve ocasión, como a otros, muchos de los citados actores y actrices y directores igualmente, tuve ocasión de entrevistarlo. El comportamiento de Jules Briner, es decir, estaban casi todos se hospedaban en un hotel que se llamaba Hotel Carlton, que en aquel entonces era quizá pues el hotel más característico, lujoso, donde pasaban las celebridades del momento, ¿no? Y bueno, yo le esperé a Jules Briner en el vestíbulo del hotel. Cuando el hombre llegó, yo le abordé decididamente y me atendió bien, me atendió realmente bien. No es que fuera, en fin, tampoco tenía por qué serlo, ¿no? Excesivamente generoso o excesivamente afectuoso, pero era un hombre respetuoso con el trabajo ajeno. Entonces él comprendió que yo estaba haciendo mi oficio, cumpliendo mi oficio, y con gran corrección y gran atención, pues me concedió una entrevista en el propio vestíbulo. Estuvimos 10, 12 minutos. Fue un hombre amable, pero sobre todo, especialmente, yo diría que correcto. Jules Briner estaba muy de moda, sobre todo porque se había rapado la cabeza, pues no sé, un poco antes, no sé. Y entonces era un espectáculo, ¿no? Ver a Jules Briner con la cabeza muy brillante. Entonces la gente se paraba cuando pasaba, se corría la voz, inmediatamente va por aquí, va por allá, Jules Briner está en tal lugar, en tal otro. Es decir, la respuesta seguía siendo la respuesta en una ciudad relativamente pequeña, pues que se admiraba con esas estrellas que llegaban pues con cuentagotas en aquel entonces, ¿no? El Indio Fernández esta vez actúa delante de las cámaras como actor. Fernando Rey incorpora el papel de Pater. Jules Briner juega con su hijita en uno de los descansos. Dirige esta película Butch Kennedy. Bueno, la verdad es que fueron tiempos dorados en lo que fueron las producciones extranjeras en España. Aquí mismo en Madrid, pues en el entorno de Madrid hubo decorados la caída del Imperio Romano, por ejemplo, 55 días en Pekín. Lo hemos tocado ya en España en la memoria, en otros programas, aquellas producciones como por ejemplo El Cid, en Peñíscola, etcétera. Pero nos vamos a centrar principalmente, ya que tenemos la amabilidad de la presencia de Paco Barrilado, en Almería, en su Almería, en aquella Almería, en la Almería de tu alma y de tu historia. Pues con Jules Briner yo he hecho 3 películas, 3 producciones. Una de ellas tengo un enfrentamiento con él. Él se afeitó la cabeza, creo que después de hacer Los Hermanos Karamazov. Y hizo también Rey de Reyes, me parece. Rey de Reyes. Y claro, entonces ya empezó, y ya daba él una buena estética para él. ¿Qué recuerdos te traen las imágenes? ¿Ves contándolas? Sí. Porque todo esto es allí en Almería. Sí, claro. Toda la preparación. Todas estas escenas me traen una nostalgia especial. Porque esto, por ejemplo, esto está hecho en el Rancho Leones. Bueno, es curioso cómo se pone pues, las flechas, por ejemplo, sí. Cómo son... Esto enseñándolo a saquear al Clint manejando porque había gente que el Clint me lo encontré yo subiendo porque había habido una riada. Esto se llama Los 100 Rifles, lo que me acabo de ver. Bueno, tú y yo tenemos un amigo en común, una persona maravillosa, que es Curro Savoy. Sí.
que además ha silbado en tu película que has hecho, que lo vas a estrenar la semana que viene. Lo conozco desde que tenía en el año 72, en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca. Ya había y me decía, Barry, que yo he sido el que ha doblado, porque en aquel tiempo no había muchas guitarristas de esos eléctricos. Entonces él silbaba. Claro, si él fue poseedor de la primera guitarra eléctrica que entró en España. Sí. Y además él hizo en Santa Margarita con Ennio Morricone las músicas. De La muerte tenía un precio y... De las 3 o 4. Ah, no, es que Burra ha hecho una pila de curro. Sí, pero Curro ha hecho la banda sonora de La muerte tenía un precio por un puñado de dólares. No, es un montón. Alfonso, a mí me gustaría contar, en defensa de los especialistas, yo no he tenido la suerte de vivir la época esta tan dorada de Almería, pero sí el especialista del día de hoy, y decir que, bueno, que es una profesión, primero, que hay que amarla, como hemos hablado anteriormente, que te tiene que gustar, que tienes que saber muy bien lo que tienes que hacer, que cada día tienes que estar superando a ti mismo, y que, bueno, que después es ingrata la profesión porque después el protagonismo se lo lleva un actor. Tú sales al final los títulos de crédito, pasan muchas horas ensayando, tienes el momento de gloria que a lo mejor te ves con el protagonista. Pues yo, por ejemplo, aquí en La Castellana he rodado con el caso Ultimátum de Matt Damon, pues la persecución, y estás un momento con Matt Damon. En definitiva, el especialista al día de hoy es un especialista profesional que sabe muy bien lo que tiene que hacer, que tiene la suerte de contar con escuelas, y en su época se hacían a sí mismo. Este señor, todo lo que ha aprendido se ha hecho a sí mismo y no tiene escuela. Yo tuve que meterme en paracaidismo, tuve que hacer espeleología, nadaba muy bien. ¿Boxeabas? Sí, campeón de España. Por eso sacaba bien los brazos, vio en las películas cuando hacían las peleas. Y había un montón de cosas. Lo que sí te voy a decir una cosa es que la 800 balas, el protagonista de lo que se llama 800 balas, es Paco Barrilado. No es el que sale de verdad en Sancho Granza. Pero el cine es así, el cine es magia, el cine es mentira. Y lo que una secuencia de un especialista que ves en una acción de una persecución o a caballo. Somos la verdad. La verdad somos nosotros para